¿Y si te dijera que existe una epidemia capaz de propagarse más rápido que cualquier virus, que convierte la mente en su campo de batalla y que puede transformar a personas comunes en protagonistas de un delirio colectivo? Desde la misteriosa plaga danzante de 1518 hasta los pánicos virales de nuestra era digital, la historia revela una verdad inquietante. La conciencia humana es frágil, las ideas son contagiosas y bajo la presión adecuada, cualquiera de nosotros podría perder el control y unirse a la danza. Imagina esto. Es una sofocante mañana de julio de 1518. Caminas por las calles empedradas de Estrasburgo, una ciudad próspera del Sacro Imperio Romano. Los comerciantes instalan sus puestos, los niños juegan en la plaza y todo parece perfectamente normal. Pero al girar una esquina, te encuentras con una escena que te perseguirá para siempre. Una mujer baila de forma frenética en medio de la calle, y no es alegría ni celebración, sino puro terror desatado hecho carne. Sus zapatos están empapados de sangre, su vestido pegado al cuerpo por el sudor, y en sus ojos brilla la desesperación de alguien que no puede detenerse, por mucho que lo desee. Su nombre es Frau Trofia, y está a punto de iniciar uno de los episodios más extraños y perturbadores de histeria colectiva en la historia. Lo que comenzó como los movimientos frenéticos de una mujer, terminaría arrastrando a cientos de personas, dejando a la Europa medieval enfrentando una plaga que no mataba por enfermedad, sino por agotamiento, fallos cardíacos y la terrible incapacidad de dejar de bailar. Esta es la verdadera historia de la plaga del baile de 1518, un enigma médico tan insólito que la ciencia aún lucha por explicarlo, y tan inquietante que revela los rincones más oscuros de la psicología humana y la sociedad medieval. Antes de sumergirnos en este relato olvidado de sufrimiento y resistencia, si disfrutas descubrir los secretos ocultos de la historia, considera darle me gusta a este video y suscribirte para más contenido. Y por favor comenta abajo desde donde nos ves. Es increíble que, desde distintos lugares del mundo, podamos conectar gracias a nuestra curiosidad compartida por el pasado. El 14 de julio de 1518, Frau Trofia salió a la calle estrecha frente a su casa y comenzó a bailar. Pero llamarlo baile es casi un insulto a la palabra. Era algo violento e incontrolado, como si su cuerpo hubiera sido poseído. Los testigos describieron sus movimientos como bruscos y antinaturales, semejantes a los de una marioneta manejada por un titiritero borracho. Sus brazos se agitaban sin rumbo, sus piernas golpeaban el suelo con tal fuerza que las piedras del empedrado saltaban en pedazos. Y lo más aterrador, no podía parar Jora atrás. Jora continuaba retorciéndose. Los vecinos intentaban ayudarla, pero ella los apartaba mientras seguía agitándose. Cuando le ofrecían agua, la mayo parte se derramaba por su barbilla al no detenerse. Bajo el sol abrasador del mediodía, su frenesí solo aumentaba. El sudor caía de su cuerpo, formando charcos en el suelo. Su respiración era jadeante, pero aún así seguían. Los testigos recordaron el detalle más espantoso. Ella intentaba detenerse. Su rostro mostraba miedo y agotamiento. Gritaba en alemán, suplicando a Dios que la liberara, pero su cuerpo no obedecía. Se había convertido en prisionera de sí misma, obligada a soportar un tormento implacable. Al caer la noche, se reunió una multitud. Algunos decían que estaba poseída, otros que había sido maldecida por una bruja. Unos pocos creyeron que había comido pan de centeno contaminado con cornezuelo, un hongo que causa alucinaciones y espasmos, pero nadie podía explicar por qué no lograba detenerse. Las antorchas iluminaron su sufrimiento mientras los vecinos la vigilaban, llevándole mantas cuando temblaba, comida que no podía ingerir, y plegarias por su alma atrapada en un infierno personal. Y entonces, lo impensable ocurrió. La plaga comenzó a propagarse al segundo día. Un vecino llamado Klaus sintió un impulso irresistible de moverse. Empezó con un leve temblor en las piernas, pero pronto se vio incapaz de resistir la compulsión de bailar. A diferencia de los movimientos violentos de Frau Trofea, los de Klaus eran más estructurados, casi como un vals con compañeros invisibles, siguiendo una música interior que solo él parecía escuchar. Ahora, dos personas se agitaban sin control en la calle. La multitud creció, los vendedores abandonaron sus puestos y los sacerdotes corrieron desde la catedral para presenciar lo que muchos consideraban un milagro o la obra del mismo diablo. Pero aquello era solo el principio. Al tercer día, 6 más se unieron. Al final de la semana,
Más de 30 vecinos estaban atrapados en aquel macabro ballet. Algunos se agitaban violentamente como Frau Trofea, otros giraban y se mecían como Klaus, algunos marchaban como si escucharan tambores, militares invisibles, otros aplaudían y pisoteaban como en una fiesta campesina. Cada variación era distinta, pero todos compartían lo mismo: la imposibilidad absoluta de detenerse, y el terror de perder el control sobre su propio cuerpo en la propagación era inquietante, no era aleatoria. Aquellos que observaban demasiado tiempo eran los más propensos. Las familias que cuidaban de los afectados terminaban uniéndose a la danza en pocos días. Era como si la plaga se transmitiera con la mirada, infectando la mente del espectador. Un médico visitante, Johannes Weyer, escribió en su diario: «No he visto plagas que consumen carne y hueso, pero esta es una plaga del alma que pasa del ojo a la mente y al cuerpo, convirtiendo a personas racionales en esclavos de un movimiento que no comprenden ni pueden controlar». La respuesta de la ciudad lo empeoró todo. Desesperados, los funcionarios consultaron a médicos y teólogos. Su conclusión, absurda para nosotros, fue que los enfermos lo estaban porque no habían bailado lo suficiente. El remedio, creían, era aún más baile. Según la medicina medieval, la sangre estaba demasiado caliente, y solo un movimiento continuo podría enfriarla. Como una fiebre que se rompe al sudar. Los dirigentes de la ciudad creían que la extraña enfermedad del baile terminaría una vez que los afectados expulsaran los humores corruptos de sus cuerpos. Confiados en esa idea, el gobierno de Estrasburgo tomó una decisión desastrosa. Contrató músicos, levantó un gran escenario de madera en la plaza central e incluso llevó voluntarios sanos y bailarines profesionales de pueblos vecinos para guiar a los enfermos. Pensaban que los compañeros adecuados podrían ordenar el caos. En realidad, lo convirtieron en una pesadilla. La música no calmó, sino que encendió la compulsión. Donde antes los bailarines se movían en silencio, a un ritmo interno, ahora se veían obligados a seguir los golpes externos de los tambores y violines. Sus movimientos se volvieron más violentos, más coordinados y más peligrosos. Incluso los profesionales enviados a ayudar cayeron uno por uno, arrastrados también a la locura. Lo que debía ser un remedio se transformó en reclutamiento para la plaga. El escenario de madera, construido para contener el problema, se convirtió en el epicentro de la crisis. Multitudes cada vez mayores sacudían, y con ellas, la enfermedad se propagaba aún más rápido. Los músicos tocaban sin descanso, temiendo que al detenerse los movimientos fueran aún más violentos. El sonido de cientos de pies golpeando, mezclado con gritos de agotamiento, resonaba por toda la ciudad. En pocos días, el número de víctimas se disparó de 30 a más de 100. La plaza de Estrasburgo parecía una escena del infierno de Dante en cuerpos retorciéndose. Música frenética y horror absoluto. Después vinieron las muertes. El cuerpo humano no puede soportar semejante tormento. La primera en caer fue Frau Trofea, la mujer que lo había iniciado todo. Al séptimo día, colapsó en pleno giro y nunca despertó. Oficialmente murió de agotamiento cardíaco, pero los testigos aseguraron que literalmente bailó hasta la muerte. Sus últimos movimientos fueron convulsos y desesperados, como si luchara contra cadenas invisibles. Incluso después de desplomarse, su cuerpo siguió convulsionando durante minutos, como si el impulso de bailar fuera más fuerte que la vida misma, y su muerte solo fue el inicio. Los registros de 1518 hablan de decenas de víctimas. Algunos murieron de fallos cardíacos, incapaces de resistir la fatiga. Otros sufrieron derrames cerebrales, sus cerebros privados de oxígeno por el esfuerzo interminable. Lo más inquietante fueron aquellos que siguieron bailando con la mirada vacía y el rostro sin expresión, hasta que su cuerpo se apagó como un mecanismo roto. Los bailarines no podían alimentarse correctamente, ni dormir, ni beber sin atragantarse. El médico Paracelso, que llegó a Estrasburgo en el punto álgido de la plaga, describió escenas espantosas: ampais reducidos a muñones, sangrientos, articulaciones dislocadas, músculos consumiéndose por dentro. Algunos desarrollaban lo que llamó fiebre del baile, alcanzando temperaturas tan altas que sufrían delirios y convulsiones aún más violentas. A finales de julio, las muertes ya se contaban por decenas, cientos estaban infectados y la ciudad colapsaba. Los negocios cerraban, los ciudadanos huían y Estrasburgo parecía al borde del abismo. Las explicaciones medievales
revelaban más de la sociedad que de la enfermedad misma. Para los líderes religiosos, era posesión demoníaca. Señalaban la resistencia a reliquias sagradas, la inutilidad de la oración y la propagación por simple observación como pruebas de lo sobrenatural. El padre Heinrich Kramer, Ortodel Infame Malias Maleficarum, el martillo de las brujas, investigó personalmente, concluyó que se trataba de una maldición de brujas y recomendó juicios y ejecuciones masivas, una solución que la ciudad, con sabiduría, rechazó. Los médicos sostenían la teoría de la sangre caliente o culpaban al cornezuelo del centeno, un hongo con efectos alucinógenos, pero eso no explicaba el contagio por observación. Otros propusieron melancolía, algo parecido a la depresión severa, sugiriendo que los pobres expresaban su desesperación a través de un movimiento suicida. También abundaban las teorías astrológicas en cometas y extrañas señales en el cielo que, según los astrólogos, envenenaban la tierra con fuerzas malignas. Las teorías modernas son más complejas, pero igual de inquietantes. La más aceptada es la enfermedad psicógena colectiva en un colapso psicológico compartido, causado por condiciones de vida insoportables. En 1518, Estrasburgo sufría hambre, peste e inestabilidad política. La plaga del baile pudo haber sido un grito colectivo de desesperación. El hecho de que afectara sobre todo a barrios pobres y se propagara por la observación encaja perfectamente con lo que hoy llamamos histeria colectiva en otros. En cambio, creen en causas neurológicas, comparan los síntomas con la encefalitis letárgica o enfermedad del sueño, que puede provocar movimientos compulsivos e incontrolables. Sea lo que fuere, la plaga del baile sigue siendo uno de los misterios más extraños y aterradores de la historia. Una infección viral que afectara los centros de control motor del cerebro podría, en teoría, explicar los síntomas observados en Estrasburgo. Aún más intrigante es la posibilidad de una forma temprana de lo que hoy llamamos trastorno de conversión, una condición donde el trauma psicológico se manifiesta en síntomas físicos. Los danzantes quizá expresaban de manera inconsciente su desesperación y falta de esperanza mediante el único recurso que tenían, el movimiento. Pero la teoría más inquietante de la era moderna sugiere que la peste del baile fue un ejemplo temprano de contagio social, la manera en que conductas, emociones e ideas se propagan entre poblaciones como si fueran enfermedades infecciosas. En nuestro mundo hiperconectado, vemos fenómenos similares, desde retos virales en redes sociales hasta tiroteos masivos o teorías conspirativas. La peste danzante de 1518 podría haber sido el primer caso registrado en que una idea se volvió literalmente contagiosa, transmitiéndose de mente en mente y manifestándose como compulsión física, el fin de la danza. La peste finalmente concluyó, no gracias a la medicina ni a exorcismos religiosos, sino mediante lo que quizá sea la receta más extraña en la historia médica, una peregrinación a un santuario dedicado a un santo que, se creía, podía controlar la danza. A comienzos de agosto de 1518, con el número de muertes en aumento y la economía local al borde del colapso, las autoridades abandonaron todas sus estrategias previas. Organizaron en su lugar una procesión masiva hacia el santuario de San Vito en la cercana ciudad de Hohenstein. San Vito era una elección peculiar. Patrón de bailarines y actores, también era invocado para curar el baile de San Vito, un término medieval para lo que hoy conocemos como la enfermedad de Huntington, y otros trastornos neurológicos que provocan movimientos involuntarios. Trasladar a más de 400 personas que bailaban sin control era una hazaña logística descomunal. La ciudad contrató decenas de carros y carretas, además de ciudadanos sanos, para sujetar físicamente a los afectados durante el trayecto en el 3 de agosto de 1518, partió de Estrasburgo una procesión sin precedente. Los relatos contemporáneos describen una caravana kilométrica de danzantes, algunos atados en carros, otros caminando mientras seguían moviéndose compulsivamente, acompañados por familiares, médicos, sacerdotes y curiosos. El sonido de cientos de cuerpos en movimiento, entre rezos, llantos y el crujir de las ruedas de madera, podía oírse a kilómetros de distancia. Lo que ocurrió en el santuario desafía toda explicación racional. Según múltiples testigos, incluso funcionarios de la ciudad, algo extraordinario sucedió al llegar ante el altar de San Vito. Cada danzante fue bendecido por los sacerdotes y, poco a poco,
sus movimientos comenzaron a disminuir hasta detenerse. No fue una recuperación súbita, sino gradual. A los gestos se hicieron menos frenéticos, luego menos frecuentes, hasta cesar por completo en cuestión de horas. El Dr. John Ba, que acompañó la peregrinación para registrar los resultados, escribió: he visto muchas cosas en mi práctica que desafían la comprensión, pero jamás presencié una demostración tan clara del poder de la fe sobre la carne, ya sea por intervención divina o por los misteriosos mecanismos de la mente humana. La maldición que había dominado a estas personas durante semanas se rompió en un solo día. Al anochecer del 4 de agosto de 1518, quedaban menos de una docena de bailarines activos. A la mañana siguiente, la peste danzante había terminado las secuelas y el legado. El inmediato desenlace fue casi tan surrealista como la epidemia misma. Cientos de personas que habían estado atrapadas en movimiento incontrolable se encontraron libres de repente, pero no eran los mismos que comenzaron a bailar en julio. Muchos padecieron lo que hoy reconoceríamos como un severo trastorno de estrés postraumático con pesadillas, depresión y un miedo intenso a la música o cualquier sonido rítmico. Algunos se volvieron ermitaños, aterrados de que ciertos estímulos pudieran provocar una recaída. El daño físico fue igualmente devastador. Meses de movimientos incesantes dejaron a los sobrevivientes con discapacidades permanentes, problemas articulares, lesiones musculares y complicaciones cardiovasculares que los acompañaron de por vida. Varios nunca recuperaron su capacidad normal de caminar. Más perturbadoras fueron las cicatrices psicológicas. Muchos confesaron sentirse como pasajeros en su propio cuerpo, inconscientes, pero incapaces de controlar sus actos. Esta pérdida de agencia dañó profundamente la confianza en su mente y su cuerpo. En la ciudad de Estrasburgo también quedó marcada. Durante años se prohibió bailar en público, salvo en festividades religiosas. Los músicos de calle necesitaban permisos y podían ser arrestados si su música resultaba demasiado rítmica. El escenario construido para curar a los danzantes fue quemado y la plaza consagrada para prevenir otra crisis. El impacto económico fue enorme. Estrasburgo perdió cerca del 15% de su población adulta por muerte, discapacidad o migración. Enteros vecindarios quedaron vacíos mientras familias huían del terror. Pasó más de una década antes de que la ciudad recuperara su prosperidad. Previa, pero quizá la huella más duradera fue en la memoria colectiva de Europa. La noticia se extendió por el continente, generando miedo, fascinación y brotes imitadores. Crónicas posteriores mencionan plagas de baile más pequeñas en al menos una docena de ciudades europeas. El episodio también influyó en las actitudes hacia las multitudes, la salud pública y la relación entre mente y cuerpo. Fue uno de los primeros casos registrados donde las autoridades reconocieron que los factores psicológicos podían generar enfermedades físicas, sentando las bases de lo que más tarde sería la psiquiatría y icos modernos. ¿Seguimos bailando? La peste de 1518 podría parecer una rareza histórica, pero sus ecos resuenan en nuestra sociedad de formas inquietantes. Pensemos en los retos virales de Internet que empujan a las personas a conductas peligrosas o autodestructivas. Desde el Ice Bucket Challenge hasta tendencias más dañinas como el Tide Pod Challenge o el Momo Challenge, vemos el mismo patrón. Una idea que se propaga por simple observación, a la gente se siente impulsada a participar aún sabiendo los riesgos, y el comportamiento se expande mucho más allá de su origen. Los episodios de histeria colectiva siguen ocurriendo incluso en nuestro mundo moderno, supuestamente racional. En 2016, el fenómeno de los avistamientos de payasos llevó a miles de personas en distintos países a reportar encuentros con figuras amenazantes sin apenas pruebas físicas. Sin embargo, las redes sociales amplificaron los rumores hasta crear una crisis de seguridad pública basada casi por completo en un contagio psicológico compartido. Aún más inquietantes son los casos recientes de trastornos de conversión y enfermedades psicógenas masivas. En 2011, decenas de adolescentes en Nueva York comenzaron a sufrir tics, espasmos y vocalizaciones involuntarias que se propagaron en sus círculos sociales. En 2012, más de 200 trabajadores de una fábrica en Camboya se desmayaron y convulsionaron, paralizando la producción durante días. Estos modernos plagados de danza siguen los mismos patrones que en 1518,
afectan a comunidades bajo estrés, se transmiten a través de conexiones sociales, generan síntomas físicos reales y resisten los tratamientos médicos convencionales. A lo más perturbador es reconocer que nuestra era digital hiperconectada podría hacernos más vulnerables a estas epidemias, no menos. Hoy las redes permiten que ideas, emociones y conductas se propaguen más rápido y más lejos que nunca. Todos estimos, quizá, a un solo video viral de vivir nuestra propia plaga danzante, los ciudadanos de Estrasburgo, en 1518, no comprendían cómo una idea podía volverse contagiosa. Vivían en un mundo donde la información viajaba a paso de caballo y de boca en boca. Sin embargo, fueron testigos de uno de los ejemplos más dramáticos de contagio social en la historia. Nosotros habitamos un mundo donde la información se desplaza a la velocidad de la luz y alcanza a miles de millones al instante. Entendemos mucho más sobre psicología, neurología y dinámicas sociales, y aún así seguimos viendo el mismo fenómeno fundamental. La conciencia humana es mucho más frágil e interconectada de lo que creemos. La plaga danzante nos recuerda que la línea entre lo individual y lo colectivo es más fina de lo que imaginamos. Bajo condiciones de miedo, presión y estrés, comunidades enteras pueden perder contacto con la realidad y manifestar enfermedades físicas sin explicación médica clara. Al final, lo ocurrido en 1518 es a la vez una curiosidad histórica y una advertencia moderna. Revela la fragilidad de la mente humana y el devastador poder del contagio social. Anfrafía salió a bailar a aquella calle de Estrasburgo porque algo, en su mente o en su cuerpo, la impulsó a hacerlo. Tal vez un trauma, una enfermedad neurológica, o quizá algo que nunca sepamos. Pero su crisis personal se transformó en pesadilla colectiva, porque los seres humanos somos profundamente sociales, conectados de maneras que aún no comprendemos del todo. Los cientos que se unieron a su baile no eran débiles ni ingenuos, eran ciudadanos comunes viviendo bajo una tensión extraordinaria, víctimas de uno de los impulsos más básicos de nuestra psicología en imitar y reflejar el comportamiento de quienes nos rodean. La plaga terminó en el santuario de San Vito, pero las condiciones que la originaron jamás desaparecieron. Estrés social, desigualdad, inestabilidad política y la necesidad humana de sentido y conexión siguen presentes, y quizás más intensas que nunca. Todos somos potenciales bailarines, esperando la combinación precisa de presión, miedo y sugestión para iniciar nuestros propios movimientos incontrolables. La música puede ser distinta a ritus viralis, conspiraciones, pánicos colectivos, extremismos políticos, pero el mecanismo subyacente es el mismo. Los habitantes de Estrasburgo aprendieron que las ideas son contagiosas, que la conciencia es frágil y que la frontera entre lo individual y lo colectivo puede colapsar sin previo aviso. Lo aprendieron con sangre, sudor y el frenético compás de pies que no podían detenerse. La verdadera pregunta es, ¿qué nos hará aprender a nosotros? Y cuando comience la próxima plaga, sea cual sea su forma, seremos capaces de reconocerla antes de que sea demasiado tarde para detener la danza. Quizás lo más inquietante es que, 500 años después, seguimos sin saber por qué empezó ni por qué se detuvo. Incluso con toda nuestra ciencia y tecnología, los Ecos 50 y SEMO, T 1518, siguen siendo un misterio. Esto revela algo profundo y perturbador sobre la naturaleza humana. Existen fuerzas invisibles en nuestra mente colectiva que aún no comprendemos, capaces de empujarnos a conductas que desafían toda lógica, contagios de la mente que viajan más rápido que cualquier virus y que pueden ser igual de mortales. En los bailarines de Estrasburgo murieron hace siglos, pero su historia sigue viva como advertencia. No somos tan racionales, tan individuales ni tan dueños de nosotros mismos como creemos. Somos criaturas sociales, vulnerables a los mismos contagios psicológicos que transformaron a una próspera ciudad medieval en un infierno. Y en algún lugar, en alguna comunidad agobiada por la presión, puede que la próxima danza ya haya comenzado. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste este viaje a uno de los misterios más extraños de la historia, no olvides darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar. Tu apoyo significa todo y nos ayuda a seguir trayéndote contenido poderoso cada semana. Nos vemos en el próximo video.